¿Alguna vez te has preguntado por qué ese hombre, que al principio parecía tan interesado, tan presente, tan conectado, de repente se aleja como si nada hubiera pasado? Empiezas a cuestionarte. ¿Habré dicho algo fuera de lugar? ¿Fui demasiado disponible? ¿Me mostré muy intensa? Te llenas de dudas y te cargas con culpas que quizás no te pertenecen. Pero lo que nadie te dice, lo que casi nunca se habla, es que muchas veces la razón de su silencio no tiene nada que ver contigo, sino con él. Vivimos en una sociedad que ha construido un estereotipo masculino tan rígido como falso. Nos han hecho creer que los hombres son siempre fríos, seguros, inmunes a la vulnerabilidad. Nos repiten que ellos no sufren como nosotras, que cuando desaparecen es porque ya pasaron página. Pero esa idea es una de las mentiras más dañinas que nos han enseñado, porque la aparente indiferencia de un hombre muchas veces es solo una máscara, un disfraz cuidadosamente elaborado para ocultar el caos emocional que lleva dentro. Número 1. El silencio de un hombre no siempre significa desinterés. Cuando un hombre se aleja sin explicación, cuando desaparece sin cerrar el ciclo, lo lógico sería pensar que ya no siente nada. Pero piénsalo bien. Si realmente fueras irrelevante, ¿necesitaría marcar su ausencia con tanto dramatismo? ¿Por qué alguien que no siente nada se toma tantas molestias en demostrarlo? Ese silencio que duele, ese vacío que grita, muchas veces es un mecanismo de defensa. Una forma de esconder una lucha interna entre lo que siente y lo que no sabe cómo manejar. Muchos hombres fueron educados para reprimir, para endurecerse. No llores. Los hombres no se enamoran. Tienes que mantener el control. Frases que se quedan grabadas en su inconsciente y que brotan justo cuando una conexión genuina los desestabiliza. Número 2. Cuando hay miedo, ellos retroceden. Cuando un hombre realmente se siente tocado emocionalmente, su instinto no siempre es acercarse. A veces es todo lo contrario. Se aleja, no porque no le importes, sino porque le importas más de lo que puede procesar. Se activa un miedo profundo a perder el control, a no saber quién es en presencia de esa conexión que lo sacude. Y ese miedo no es visible. Se disfraza de calma, de frialdad, de todo está bien, pero en realidad es una tormenta por dentro. Número 3. Un hombre maduro. No necesita desaparecer. El que sabe lo que siente, el que está en paz con su vulnerabilidad, no se esconde. No necesita aplicar estrategias de desaparición. No desaparece como castigo ni espera que lo busques. El que se va sin decir nada, el que se encierra en su indiferencia, no está demostrando fuerza. Está revelando su mayor debilidad. Número 4. No es tu trabajo resolver su silencio. Aquí muchas mujeres cometen un error sin darse cuenta. Empiezan a analizarlo todo, cada mensaje, cada silencio, cada vez que no respondió. Se obsesionan con los detalles, intentando resolver un rompecabezas del que ni siquiera él tiene todas las piezas, porque muchas veces él mismo no entiende lo que siente. Entonces, la pregunta ya no debería ser ¿qué hice mal?, sino ¿por qué estoy responsabilizándome de lo que él no sabe manejar? Y aquí viene el giro que lo cambia todo. Tu poder está en no reaccionar, en no jugar el juego de su indiferencia. Cuando decides seguir con tu vida sin buscar validación, sin perseguir explicaciones, algo dentro de él cambia, porque su estrategia pierde fuerza, porque su mayor miedo no es que lo dejes de amar, es que lo dejes de esperar. Número 5. Tu silencio puede ser más fuerte que su ausencia. Cuando él se da cuenta de que ya no estás allí emocionalmente, de que ya no lo esperas, de que su desaparición ya no te afecta como antes, comienza a sentir lo que tú sentiste. Y ahí su plan se revierte. Porque mientras tú te reconstruías, él confiaba en que seguirías atada. Pero ahora ya no necesitas su presencia para sentirte valiosa. Y eso, para alguien que se creyó imprescindible, es devastador. Número 6. Muchos hombres no saben amar profundamente. No porque no sientan, sino porque no han sido preparados para sostener lo que sienten. Desde pequeños les enseñaron que expresar es debilidad,
que llorar es perder poder. Por eso, cuando una mujer los toca profundamente, no saben qué hacer con eso. Y en vez de quedarse y construir desde el amor, huyen. Porque quedarse implica enfrentar sus propios vacíos. Número 7. No todo silencio. Debe ser llenado. Tú mereces una conexión honesta, no un rompecabezas emocional. Si él se va, que se vaya, pero que no te lleve con él en forma de ansiedad, dudas o culpa. Tu energía es sagrada. No la malgastes interpretando señales de alguien que no tiene el valor de hablar con claridad. Cuando dejas de buscar respuestas en su silencio, empiezas a encontrar las tuyas. Número 8. El verdadero poder es dejar de reaccionar. Cada vez que respondes a su indiferencia con ansiedad o necesidad, le das poder. Pero cuando eliges no reaccionar, cuando decides que su comportamiento ya no define tu valor, recuperas tu centro. Y eso es tan poderoso que desestabiliza cualquier estrategia emocional. Tu valor no depende de ser elegida. Depende de que tú te elijas todos los días. Número 9. El hombre que juega con el silencio no espera tu evolución. Él cree que puede volver cuando quiera, que tu corazón estará siempre abierto. Cree que su ausencia te mantendrá esperando. Pero lo que no anticipa es que durante ese tiempo tú puedes despertar. Puedes descubrir tu fuerza. Puedes darte cuenta de que mereces presencia, claridad, compromiso. Y cuando él intente volver, tal vez ya no encuentre a la misma mujer. Número 10. Cuando tú cambias, el juego se termina. Él apostó a que siempre estarías ahí. Apostó a que su silencio te mantendría atada a la espera, preguntándote si hiciste algo mal, repasando conversaciones en tu mente, como si buscaras un error que justificaría su distancia. Pero lo que no vio venir es que tú ibas a despertar, que ibas a dejar de perseguir respuestas y empezar a vivir desde tu poder. Cuando una mujer toma conciencia de su valor, algo profundo se reordena en su interior. Ya no siente la necesidad de insistir, de justificar, de estar pendiente de alguien que la trata como una opción. Y ese cambio, esa transformación silenciosa, es mucho más potente que cualquier confrontación directa. Porque el hombre que jugaba con su ausencia empieza a notar que su presencia ya no tiene impacto, ya no desestabiliza, ya no duele, simplemente ya no importa como antes, y eso lo rompe. Él esperaba reclamos, lágrimas, una reacción. Esperaba el drama, la insistencia, el mensaje a las 2 de la mañana diciendo ¿por qué te alejaste? Pero cuando no llega nada, cuando su desaparición no genera eco, comienza su verdadera crisis. Porque la estrategia del silencio solo funciona cuando hay alguien esperando del otro lado. Y tú ya no estás. Él no lo sabe al principio. Cree que sigues ahí. Cree que tu silencio es una pausa momentánea. Pero a medida que pasan los días y tú no apareces, empieza a entrar en un vacío que antes te había impuesto a ti. Ahora es él quien se pregunta qué pasó. Es él quien revisa conversaciones pasadas. Es él quien empieza a imaginarte con otra persona. Porque el silencio que usó como arma se ha vuelto contra él. Y entonces aparece el mensaje que nunca esperabas. Ese «Hola, ¿cómo estás?» sin contexto. Esa reacción a una historia tuya. Esa llamada inesperada. Pero ya no te mueve igual. Porque ya no estás donde te dejó. Has cambiado. Has sanado. Has crecido. No se trata de venganza. No se trata de hacerlo pagar. Se trata de que cuando tú cambias, el juego se termina. Porque ya no juegas. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas que él entienda lo que perdió. Porque tú lo entendiste primero, que quien se va sin explicaciones no merece volver con excusas. Y mientras él busca cómo volver, tú ya has cerrado la puerta. No con odio, no con rencor, sino con amor propio. Con la certeza de que la mujer que espera eternamente deja de esperarse a sí misma. Y tú decidiste no abandonarte más. Número 11.
No todos los hombres están preparados para amar a una mujer despierta. Hay algo que nadie nos enseña, pero que toda mujer acaba aprendiendo a través del dolor. No todos los hombres tienen la capacidad de sostener el amor de una mujer que ya se eligió a sí misma. Y no es porque no la deseen. No es porque no se sientan tocados por su presencia, conmovidos por su energía, inspirados por su fuerza. Es simplemente porque no han hecho el trabajo interno necesario para estar a la altura de esa conexión. El problema no eres tú, es el nivel de conciencia emocional que él todavía no ha desarrollado. Una mujer despierta no se conforma con migajas, no se deja atrapar por excusas, no espera eternamente. Sabe lo que trae a la mesa, sabe lo que merece. Y eso, para un hombre que aún se relaciona desde la evasión, es intimidante, porque ya no puede manipular, desaparecer y volver como si nada. Ya no tiene el poder de desestabilizarte con un "te extraño" fuera de contexto, porque tú ahora te escuchas, te cuidas, te sostienes. Un hombre emocionalmente inmaduro no sabe qué hacer con eso. Está acostumbrado a que su silencio genere caos, a que su ausencia active inseguridades, a que su regreso sea celebrado como una victoria. Pero cuando se encuentra con una mujer que no reacciona, que no ruega, que no se desarma, se da cuenta de que no tiene las herramientas para sostener lo que esa mujer representa. Y lo más duro para él no es que la pierda, es que la pierda sabiendo que no puede recuperarla, porque la herida no fue un error, fue su falta de preparación emocional. Porque ella no pedía demasiado, solo pedía presencia, claridad, honestidad. Pero él no supo dárselo. Y ahora se enfrenta a la verdad más dolorosa. No estaba listo para ella. Aquí es donde tú, mujer, necesitas hacerte una pregunta clave. ¿Estoy esperando que alguien evolucione para amarme como merezco? ¿Estoy postergando mi bienestar por la esperanza de que él cambie? Porque nadie evoluciona por presión. Nadie sana a la fuerza. Y mientras tú lo esperas, quizás te estás postergando a ti misma. La mujer que se despierta, que se cura, que se reconstruye, no puede seguir encajando en una dinámica que la minimiza. Porque su alma ya entendió que el amor no debe doler, que la presencia no se mendiga y que la reciprocidad no se ruega. Y cuando esa mujer deja de justificar la ausencia de un hombre con el romanticismo de "algún día cambiará", todo cambia. Porque ya no está disponible para quien no está disponible para sí mismo. Número 12. No necesitas. Cierre cuando ya tienes claridad. Una de las heridas más persistentes que deja un hombre que se va sin explicar es la falta de cierre. Esa sensación incómoda de que quedó algo pendiente, una palabra no dicha, una respuesta que nunca llegó. Puedes pasarte días, semanas, meses, intentando darle sentido a lo que ocurrió, preguntándote por qué cambió, qué pasó, cuándo todo se rompió. Pero la verdad es que a veces no hay nada que entender, porque no fue tu historia la que falló, fue su capacidad de sostenerla. Muchos hombres no se van por falta de amor, se van por falta de coraje. No saben cómo quedarse cuando se sienten vistos, cuando se sienten vulnerables, cuando intuyen que sus emociones ya no pueden esconderse. Entonces retroceden, guardan silencio, se ausentan. Pero lo hacen sin asumir la responsabilidad emocional que implica desaparecer de la vida de alguien que los amó con el alma. Y ahí es donde tú te quedas buscando ese cierre, esa frase final que dé sentido a lo vivido. Pero a veces el cierre no llega de quien se fue, llega de ti, de tu propio despertar, de tu decisión de no seguir esperando una conclusión que quizás él no tiene la madurez para darte. El cierre real ocurre cuando entiendes que no necesitas más explicaciones para seguir adelante, cuando aceptas que su silencio fue su respuesta, que la falta de claridad fue en sí misma una declaración de que no estaba preparado para lo que tú ofrecías. Muchas veces, lo que más duele no es su ausencia, es tu esperanza de que regresara a explicarse. Pero cuando sueltas esa expectativa,
Cuando dejas de imaginar conversaciones que ya no van a suceder, algo dentro de ti se libera, porque te das cuenta de que tú no necesitas hablar con él para sanar. Necesitas hablar contigo misma con honestidad. Pregúntate, ¿qué estoy esperando escuchar que yo misma no me he querido decir? ¿Por qué sigo buscando un cierre afuera si ya tengo todas las señales adentro? El momento más poderoso de una mujer no es cuando el otro regresa. Es cuando ella decide que ya no quiere regresar a sí misma desde la herida, sino desde la lealtad propia. Y eso no requiere un mensaje de despedida, ni una conversación tardía, ni un perdón por todo. Requiere presencia, contigo, ahora. Porque el verdadero cierre no lo da quien se va, lo construye quien elige quedarse consigo misma sin excusas. Y cuando eso ocurre, cuando te abrazas en lugar de rogar una explicación, ya no hay nada que cerrar, porque lo has abierto todo dentro de ti. Número 13. El verdadero cambio. No viene cuando él regresa, sino cuando tú ya no lo necesitas. Hay un momento en la vida de una mujer que marca un antes y un después. No es cuando él escribe, ni cuando vuelve, ni cuando por fin dice todo lo que antes callaba. Es cuando tú te das cuenta de que ya no estás esperando eso. Cuando sientes que incluso si regresa, ya no tiene espacio en tu nueva versión. Porque el cambio verdadero no se mide por lo que él haga, sino por lo que tú dejas de necesitar. Ese instante no se anuncia. Llega en medio de un día cualquiera. Quizás mientras haces algo simple como cocinar, trabajar o leer. Y sin drama, sin lágrimas, sin despedidas forzadas, sientes paz. Esa paz que antes parecía imposible. La paz que llega cuando ya no estás en modo espera. Y es ahí donde se rompen todos los patrones. Donde el ciclo se cierra no con palabras, sino con presencia. Porque tú has regresado a ti. Número 14. Su ausencia. No te define. Tu respuesta a ella. Sí. Hay mujeres que, frente al abandono, se quiebran, y otras que se reconstruyen. La diferencia no está en la historia, sino en la decisión. Puedes usar su silencio para destruirte, o para despertarte, para dudar de ti, o para recordar quién eres, porque la forma en que respondes a la ausencia de alguien dice más de ti que de él. Y tú estás aquí, ahora, eligiendo no caer en el mismo juego. Estás abriendo los ojos, cerrando ciclos, rompiendo vínculos que no se alinean con tu verdad. Y eso es poder en su forma más pura. Cuando entiendes esto, ya no persigues validación, ni necesitas una disculpa, ni buscas que te elijan, porque ya te elegiste tú, y en ese momento todo cambia. Él ya no puede manipular, porque tú ya no reaccionas. Él ya no puede controlar, porque tú ya no estás disponible para ese tipo de vínculo. Número 15. El día que te eliges a ti misma, todo lo demás se ordena. Ese día puede tardar. Puede venir después de noches de insomnio, de preguntas sin respuestas, de lágrimas escondidas. Pero llega. Y cuando llega, no hay vuelta atrás. Porque una mujer que se ha elegido a sí misma no vuelve a mendigar migajas emocionales. No regresa a lo que la rompió, no se repliega ante el abandono. Se levanta, se transforma, se libera. El amor propio no siempre es ruidoso, a veces es silencio, el tuyo, el que ya no espera, no insiste, no suplica, el que respira con calma, el que sonríe sin explicación, el que camina lejos de quien no supo quedarse. Y si llegaste hasta aquí, si algo en este mensaje te tocó, si sentiste que esta historia se parece a la tuya, entonces te digo, no estás sola. Estás volviendo a ti, estás recordando lo que vales, y eso es lo más poderoso que puedes hacer. Así que ahora, haz lo que muchas no se atreven a hacer. Deja tu like si esta verdad te movió. Escribe en los comentarios, hoy me elijo a mí misma, y suscríbete para seguir en este camino de conciencia, sanación y transformación. Porque aquí no estás para ser elegida. Estás para recordar que tú ya eras suficiente, incluso antes de que alguien se diera cuenta.